caso especial porque a veces nos olvidamos de lo que hay dentro, y hoy es de dentro. Hoy es la doctora Porreche Ballesteros, Margarita para los amigos y conocidos, y hasta para algunos alumnos. Así que es una persona de dentro. Y además es una persona que conocemos muy bien y que ha llevado una trayectoria científica muy marcada, y lo digo en el sentido positivo, muy marcada desde hace ya algunos añitos. Y ha sido la oralidad, el lenguaje coloquial, la lengua informal, pero además estudiada no desde un punto de vista al viejo estilo, desde la vieja visión, desde una perspectiva, digamos, estilística, al viejo estilo Amado Alonso, sino desde un punto de vista puramente lingüístico y funcional. Es decir, evidentemente como lo que es como un sistema más, si se me permite, en una especie de asistema, cosa que creo que a Margarita le encantará. No voy a citar sus publicaciones, pero esto y el español para extranjeros han sido sus dos querencias más notables, y yo creo que últimamente más esto que lo otro, y de hecho yo creo que ya desde el año pasado hay una obra de referencia en español, no para Margarita, para todos, de referencia en español publicada por Margarita, que es el español coloquial, el español gramática del español coloquial. En ese sentido, bueno, pues sirva aquí esta charla que nos va a ofrecer como nuestro pequeño homenaje también de querencia, de cariño hacia ella desde el grupo Psiles, y seguro que todos vamos a aprender muchísimo. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes para todos. Muchas gracias también por la presentación del profesor Val, por la cariñosa presentación que me ha hecho. Quiero dar las gracias también al Grupo Siles por su invitación a participar en estas actividades, y bueno, pues especialmente también a Mamen, que yo creo que es un poco el alma de estas cuestiones. Bien, vamos a hablar de la oralidad en las columnas de opinión. Y lo que vamos a hacer fundamentalmente va a ser tratar los tres contenidos que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vamos a ver si me aclaro con folios, micrófono, diapositivas. Bien, de lo que nos vamos a ocupar fundamentalmente es, por una parte, de ver qué es una columna de opinión. Lo haremos de una manera bastante breve. Nos vamos a ocupar también de qué se entiende por texto oral y por texto escrito, y finalmente la parte fundamental de esta charla va a ser tratar de la manifestación de la oralidad en las columnas de opinión y el papel que desempeña. Vamos a empezar viendo qué es una columna de opinión. Y básicamente una columna de opinión es un subgénero periodístico caracterizado por la libertad temática y formal. Es un artículo de prensa escrito, firmado, que se publica cada cierto tiempo en un diario o revista. La columna suele tener una periodicidad, pues a veces aparece diariamente, otras veces aparece semanalmente, otras veces quincenalmente, pero lo importante es que es un artículo de prensa firmado. Y lo de firmado es importante porque vamos a ver que para la relación entre el columnista y el lector es importante saber quién es el columnista. Y pensad que algunas veces nos ocurre que una madre nos dice que su hijo ha empezado a trabajar en un periódico, está muy orgullosa, y dice: pues mi hijo ha empezado a trabajar en un periódico, y dices: ¡ay, qué periódico es! Te dice el periódico, tú miras el periódico y no encuentras el nombre del chico o de la chica por ningún sitio. ¿Por qué? Pues porque normalmente en los periódicos no siempre aparece el nombre del periodista, o aparecen simplemente las iniciales. En el caso de la columna, como vamos a ver, eso no es así. En la columna es muy importante quién la escribe, y va a ser siempre algo cuyo autor está perfectamente identificado.
Otra de las características de las columnas de opinión es que ofrecen una opinión o punto de vista sobre un tema de actualidad en un espacio preestablecido, que es la columna, de ahí le viene su nombre. En principio todas las columnas tenían esa forma de columna, y además la columna se diferencia también tipográficamente porque o bien va encuadrada o bueno, tiene alguna marca tipográfica que hace que el lector que en un periódico busca la columna pues la encuentre fácilmente. Además constituye un género híbrido entre la literatura y el periodismo. Muchos de los columnistas más conocidos son también escritores literarios. Podemos pensar pues, en Rosa Montero, en Elvira Lindo, en Arturo Pérez Reverte. Es decir, hay una relación entre la escritura de las columnas y la escritura de obras literarias, lo cual contribuye también a que el autor de la columna sea en muchas ocasiones alguien conocido. Insisto que esto es algo muy importante para entender cómo funcionan las columnas y cómo funciona la oralidad en relación con las columnas. Y por último, una característica fundamental en relación con las columnas es que en la columna se busca siempre la complicidad por parte del lector. Lo que ocurre con las columnas es que son un tipo muy específico de texto periodístico, porque el lector que lee una columna no busca exactamente lo mismo que lo que busca cuando lee otro tipo de texto periodístico. No busca propiamente información, sino que busca una opinión. Y en ese sentido el columnista se crea una imagen que viene dada, entre otras cosas, pues por esa identificación clara que tiene el autor de la columna. Hay que pensar que en esta línea no solamente aparece el nombre del columnista, sino que en muchas ocasiones aparece la foto, aparece también, por ejemplo, la profesión, en ocasiones incluso aparece el correo electrónico para que el lector pueda interactuar de alguna manera con el columnista, y en este sentido se busca esa complicidad que viene dada por una parte por el autor de la columna, que la va a buscar porque de alguna manera quiere asegurarse que el lector lo busque, lo lea, lo siga, y por otra parte viene dada también por el lector porque el lector busca unas determinadas cosas en la columna. ¿Qué nos gusta leer normalmente a todos? Pues nos gusta leer aquello que coincide con nuestras ideas. Nos gusta cuando de alguna manera nos sentimos identificados con lo que se nos dice, y este proceso es muy importante en relación con las columnas y con la lectura de las columnas y con cómo funcionan. Bien, pues esto en relación con lo que es una columna. La otra cuestión de la que vamos a tratar es de esa diferencia entre texto oral y texto escrito. En principio, habría que pensar que todos sabemos cuál es la diferencia entre un texto escrito y un texto oral. Supongo que todos vosotros pensáis que tenéis clara la diferencia entre un texto escrito y un texto oral. Pero podéis preguntaros, ¿esta conferencia qué es? ¿Es un texto escrito o es un texto oral? ¿Y qué pasa con los correos electrónicos? ¿Los correos electrónicos son un texto escrito o son un texto oral? ¿Y qué pasa con los WhatsApps, por ejemplo? ¿Qué ocurre con estas preguntas? Pues a lo mejor lo tenéis claro. Ahora no nos vamos a poner aquí a interactuar porque bueno, pues no tenemos tiempo, pero a lo mejor vosotros, o al menos la mayor parte de vosotros, estáis pensando que esta conferencia es un texto oral. ¿Por qué? Pues porque yo estoy hablando, porque lo que hay es salen palabras de mi boca. Probablemente pensáis que un correo electrónico es un texto escrito. Pero lo que ocurre con esta pregunta de qué es un texto oral y qué es un texto escrito es que, como la mayor parte de las preguntas en lingüística, a la pregunta de qué es un texto escrito y qué es un texto oral, pues se puede contestar con un depende. ¿Por qué se puede contestar con un depende? Pues porque esta conferencia ciertamente es un texto oral en cuanto que está teniendo una realización fónica, yo estoy hablando, pero yo me he preparado esta charla en casa, de hecho tengo aquí los papeles, tengo muchas cosas escritas en relación con esta charla, y lo que estoy haciendo de alguna manera es seguir eso que yo he escrito en mi casa, y desde luego no estoy hablando aquí, o al menos lo intento, no estoy hablando exactamente igual que cuando estoy hablando con mis amigos.
En el caso de los correos electrónicos, hay que decir que el correo electrónico es un género muy peculiar, sobre el que había que hablar mucho, pero depende de los correos electrónicos, pero a mí me cuesta mucho considerar como un texto escrito un correo electrónico que empieza con un hola. Hola, ¿qué tal estás? O hola, yo te escribo para, o yo le escribo para. Y desde luego no se parece en nada a un WhatsApp, a pues un decreto que pueda aparecer publicado en el Boletín Oficial del Estado. ¿Cómo solucionamos estos problemas que tenemos a la hora de definir qué es un texto oral y qué es un texto escrito? Bien, pues una manera de solucionarlo es pensar que es conveniente diferenciar entre lo que sería el soporte textual y lo que sería la concepción textual. Por una parte tenemos el soporte textual, y el soporte textual siempre está claro. Nunca vamos a poder discutir cuál es el soporte de un texto. Está claro si el soporte del texto es un soporte oral o es un soporte escrito. Desde ese punto de vista está claro que esta conferencia es un texto oral en relación con el soporte porque hay una realización fónica. Pero en cambio, en cuanto a la concepción, las cosas son diferentes. Y lo que podemos tener es un texto que tenga un soporte escrito pero que tenga una concepción oral, o a la inversa, un texto que tenga una concepción escrita pero que tenga un soporte oral. En este sentido, una conferencia sería un texto escrito porque tiene una concepción de texto escrito pero tiene un soporte oral. Los correos electrónicos, o al menos algunos correos electrónicos, porque insisto en que correos electrónicos hay quien los escribe como si estuviera manteniendo una conversación y hay quien pues los escribe como si fuera una carta más formal, pero en principio en los correos electrónicos suele haber una concepción oral, pero desde el punto de vista del soporte son textos escritos. Entonces, esto lo que nos lleva es a superar ese carácter dicotómico de esa distinción entre un texto oral y un texto escrito. Desde el punto de vista del soporte no va a haber nunca ningún problema, siempre vamos a saber lo que es un texto escrito o un texto oral, las cosas son blancas o negras, o es escrito o es oral, pero desde el punto de vista de la concepción las cosas son diferentes y lo que nos vamos a encontrar son textos más o menos escritos o textos más o menos orales, hasta el punto de que podemos hablar de una gradación. Podemos organizar distintos tipos de textos en una gradación que van de más o menos oral o de más o menos escrito. Eso es lo que intento reflejar en esa diapositiva cuando digo el carácter gradual de la oposición, y lo que pongo es una serie de textos que están organizados de manera gradual. Lo que hay en primer lugar son textos que tienen un soporte oral, como una conversación entre amigos, una conversación telefónica, una consulta médica, la entrevista con un político, una homilía, una conferencia universitaria. Todos tienen un soporte oral, pero en cambio en cuanto a su concepción, oral o escrita, hay una gradación. En principio, la conversación entre amigos sería un texto oral que tiene también una concepción oral, pero la conversación telefónica, siendo también un texto oral con una concepción oral, digamos que es menos oral. ¿Por qué? Pues porque en una conversación telefónica no todo es tan espontáneo. Yo tengo más tiempo para pensar, a lo mejor me he preparado lo que voy a decir por teléfono antes de hablar. Hombre, si me llama un amigo por teléfono, pues no me habré preparado mucho, pero si voy a llamar solicitando un puesto de trabajo o ofreciéndome para un puesto de trabajo, a lo mejor resulta que hasta me echo un guión de todas las cosas que yo voy a decir cuando diga lo maravilloso que yo me considero para ese puesto de trabajo. Lo mismo ocurre con una entrevista con un político. Las entrevistas con un político, aunque en principio el periodista las haga de modo oral, normalmente tienen un guión de preguntas, porque normalmente los políticos no aceptan que un periodista aparezca y les empiece a preguntar, sino que previamente les piden pues que le den las preguntas que les van a hacer, con lo cual es un texto que, aunque sea un texto oral, pues tiene una preparación escrita. No solamente hay ahí la concepción básicamente es una concepción escrita, porque parte por esa preparación de las preguntas.
misas. Lo mismo ocurre con una homilía. Una homilía es un texto que como soporte es un texto oral, pero se supone que el sacerdote, antes de llegar a la misa y empezar a decir la homilía, se la ha preparado. De hecho, las homilías tienen una estructura claramente determinada, es un texto bastante rígido en cuanto a cómo debe organizarse y que ha sido estudiado también. Y lo mismo ocurre con una conferencia universitaria. En principio, una conferencia universitaria está claro que es un texto oral porque tiene una realización fónica, pero tiene una concepción escrita porque normalmente la gente no aparece a dar una conferencia con las manos en los bolsillos y sin haber pensado en ella, sino que hay como poco un guión, y normalmente incluso la conferencia escrita, incluso hay quien llega y se pone a leer lo que tiene escrito en los folios. Los textos que hay a continuación son textos que como soporte tienen un soporte escrito, pero que en cuanto a la concepción oral o escrita pues van variando, tenemos una gradación de nuevo, pero todos tienen ese soporte escrito. El correo electrónico, pues como estamos diciendo, tiene un soporte escrito, pero una concepción en la mayor parte de los casos oral, y lo mismo ocurre con la entrevista publicada, que aparece en un medio escrito, pero hay detrás una concepción oral en cuanto que ha habido una interacción oral entre el periodista y el político. El texto escrito de la conferencia pues es un texto que tiene un soporte escrito, pero que también se ha pensado para ser hablado, y el artículo científico y el decreto publicado en el BOE pues ya serían textos escritos. De modo que en relación con esta oposición que estamos viendo entre lo que sería el soporte de un texto y la concepción de un texto, podemos diferenciar los textos que serían escritos, es decir, textos con un soporte escrito y una concepción escrita, los textos orales, textos que tienen un soporte oral y una concepción oral, y los textos que serían hablados escritos, una concepción oral y un soporte escrito, y los textos que son escritos hablados. Es decir, que lo que tenemos es una gradación y una posible mezcla entre lo que sería un soporte oral o escrito y una concepción oral o escrita. Ahora bien, ¿qué se entiende por un texto oral y por un texto escrito? Bien, pues como estamos viendo, esta oposición se organiza en un continuo que va de la inmediatez a la distancia comunicativa. Es decir, si hubiera que elegir un único rasgo para diferenciar lo que es un texto oral y un texto escrito, pensando en la concepción, porque está claro que el soporte pues siempre lo vamos a poder diferenciar sin ningún tipo de problema, si no merece la pena que hablamos del tema, es decir, vamos a hablar de la concepción. En relación con la concepción oral o escrita de un texto, si tuviéramos que decidir solamente un rasgo que permitiera diferenciar estos dos tipos, diríamos que es esa inmediatez o esa distancia comunicativa, que van a tener que ver también con esa espontaneidad o falta de espontaneidad. Es decir, todo lo que tiene una concepción escrita vamos a poder pensar en ello, vamos a poder organizarlo, y lo que tiene una concepción oral va a ser inmediato, va a ser espontáneo, no vamos a tener tiempo de pensar en ello, no lo vamos a poder organizar. Entonces, los parámetros que podemos tener en cuenta para determinar si un texto es más o menos oral o más o menos escrito son los que tenemos ahí, pues esa inmediatez o distancia comunicativa, que tiene que ver con la privacidad de la comunicación. Es decir, una comunicación privada es más fácil que tenga una concepción oral que una comunicación pública. El conocimiento mutuo de los interlocutores, es decir, es más fácil que tengamos una comunicación con una concepción oral si nos conocemos los que estamos hablando. El saber compartido, el que podamos hablar de cosas que tenemos en común, va a propiciar también esa concepción oral, que esa concepción oral se vea reflejada en los textos. Y lo mismo ocurre con esa participación emocional, es decir, cuando estamos emocionados, cuando estamos exaltados por algo, pues entonces es más fácil que aparezcan rasgos de oralidad. Y lo mismo ocurre pues si compartimos con nuestro interlocutor el tiempo y el espacio, es más fácil también esa oralidad. Y lo mismo ocurre con otros factores como la cooperación, la libertad temática, es decir, el que si tenemos que hablar de biología,
pues no va a poder haber una gran concepción oral, porque va a ser un texto pues que tiene una determinada estructura, un léxico muy específico, etcétera. En ese caso, la dialogicidad, la espontaneidad van a ser parámetros que van a determinar el que tengamos un texto escrito o tengamos un texto oral. Distintos autores han señalado que en las columnas de opinión tenemos rasgos de oralidad. Pero lo que ocurre es que entre un texto que sea típicamente oral, es decir, el texto más prototípico con una concepción oral, y la columna de opinión, hay bastantes diferencias. Es decir, una columna de opinión en principio no se parece en nada a un texto prototípicamente coloquial, porque el texto prototípicamente coloquial sería una conversación entre amigos, y las características que tiene una conversación entre amigos pues se apartan bastante de las características de una columna, empezando sobre todo por esa característica que es fundamental, y que es esa ausencia de planificación o esa presencia de planificación. En una conversación entre amigos no nos interesa, no necesitamos para nada planificar lo que vamos a decir, y en cambio una columna de opinión es un texto que está muy pensado. ¿Cuáles son las características de un texto prototípicamente coloquial? Bien, pues las características de un texto prototípicamente coloquial, que sería un texto hablado, es decir, un texto también prototípicamente oral, son las que tenemos en la pizarra. Sería una conversación cara a cara, inmediata en el tiempo y en el espacio, entre iguales, ya sea bien desde un punto de vista social o desde un punto de vista funcional, que tiene lugar en un marco de interacción familiar, es algo no preparado, con fines interpersonales, y en la que se habla de temas cotidianos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que lo que entendemos como un español coloquial, lo que sería el prototipo del español coloquial, que sería una conversación entre amigos, se caracteriza básicamente por que hay una interlocución cara a cara, y porque las personas que intervienen son iguales, bien desde un punto de vista social, es decir, pues dos amigas, una es abogada y otra es juez, en principio desde el punto de vista social esas dos personas están igualadas, y desde el punto de vista social son iguales, y eso va a propiciar que tengamos una conversación prototípicamente coloquial. Pero esa igualdad puede ser desde un punto de vista social o desde un punto de vista funcional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esas mismas dos amigas, si una es juez y otra es abogado, cuando se encuentran en un tribunal no son iguales funcionalmente, y entonces no van a poder tener una conversación prototípicamente coloquial en esa situación. Es decir, intervienen muchos factores a la hora de determinar cuándo tenemos un texto prototípicamente coloquial o no. Como me imagino que sabéis, las lenguas son conjuntos de variedades, es decir, las lenguas no son algo homogéneo, y en este sentido en las lenguas suelen diferenciarse fundamentalmente tres tipos de variedades. Se diferencian las variedades diatópicas, que tienen que ver con el hecho de que las lenguas se hablan en territorios muy extensos, y en cada zona pues se habla de una manera un poco diferente. En ese sentido hay variedades diatópicas, variedades que tienen que ver con la variación geográfica, pero en las lenguas hay también variedades diastráticas, es decir, variedades que tienen que ver con el hecho de que las personas que hablan una lengua no son iguales desde el punto de vista sociocultural. Es decir, no habla igual un hombre que una mujer, por ejemplo, y no habla igual alguien que tiene estudios universitarios que alguien que no ha sido escolarizado. Aparte de estas diferencias diatópicas y de estas diferencias diastráticas, hay diferencias que vienen dadas por la situación comunicativa. Ahí es donde entra el español coloquial. Dependiendo de la situación en la que nos encontremos, nos vamos a encontrar con una variedad coloquial o con una variedad formal.
Las variedades, igual que esta diferencia entre el español oral y el español coloquial, son también graduales, es decir, no solamente tenemos español coloquial y español formal, sino que lo que tenemos es, debido a estos parámetros que estamos viendo, una gradación que produce textos más o menos formales o textos más o menos coloquiales. Bien, pues el texto prototípicamente oral, el texto que sería oral-oral sin ninguna discusión, sería una conversación prototípicamente coloquial, como podría ser, por ejemplo, una conversación entre amigos. Entonces, de lo que se trata es de que hay mucha diferencia entre lo que es una columna, ese subgénero periodístico que es una columna de opinión, y ese texto prototípicamente coloquial que sería una conversación entre amigos. ¿Por qué hay mucha diferencia? Pues porque en las columnas no hay una interacción cara a cara, por ejemplo, es una comunicación monolocutiva, es decir, el columnista escribe, pero no hay interacción, el lector no puede contestar, no puede decir nada en relación con la columna. Mientras que en una conversación prototípicamente coloquial no tenemos tiempo para pensar en lo que vamos a decir, ni tampoco nos interesa tener tiempo, no hace falta. El columnista sí que se toma su tiempo para pensar la columna, para organizarla, para ver de qué va a hablar, para ver qué va a decir. Es decir, que hay muchas diferencias entre un tipo de texto y otro. ¿Qué ocurre entonces con la relación entre la oralidad y las columnas? Bueno, pues lo que ocurre es que propiamente en las columnas no hay una concepción oral. No hay una concepción oral, como os pongo ahí, transmitida a través de un medio escrito, sino que lo que tenemos en las columnas de opinión es una concepción claramente escrita, pero, sin embargo, sí que nos vamos a encontrar con rasgos de oralidad en las columnas. Pero nos vamos a encontrar con rasgos de oralidad porque lo que hace el columnista es imitar la oralidad. Es decir, es un artificio sencillamente en el caso de las columnas. La oralidad en el caso de las columnas es un artificio, igual que lo es, por ejemplo, en los textos literarios en los que se imita también el español oral, o se imita la oralidad. Lo que tenemos, como pongo ahí, es que se utiliza la oralidad en las columnas como una estrategia discursiva para cortar distancias con el interlocutor, para dar una nota de humor, para intensificar lo dicho o para ser novedosos o expresivos. Es decir, propiamente, insisto, lo que vamos a tener en las columnas va a ser una imitación de la oralidad, es decir, no son textos para nada con una concepción oral. De hecho, frente a esos rasgos orales, que son los que aquí nos interesan y son los que yo voy a intentar poner de manifiesto, lo que nos encontramos siempre en las columnas es un texto claro, es un texto preciso, un español que desde luego no se parece en nada al español que utilizamos normalmente cuando hablamos. Y simplemente, si alguien quiere ver la diferencia, puede hacer un ejercicio que es muy útil, yo se lo recomiendo siempre a mis alumnos, aunque no creo que ninguno me haga caso, que consiste sencillamente en grabarse cuando estáis manteniendo una conversación con los amigos, ponéis una grabadora en medio, ahora, bueno, simplemente con los teléfonos, y ahora tenéis múltiples procedimientos para grabaros, grabáis una conversación real y veréis cómo habláis de verdad. Y veréis, vamos, no os podréis creer probablemente como habláis cuando lo oigáis, pero bueno, así hablamos, y no es que hablemos mal, estamos utilizando el español coloquial, y el español coloquial es pues eso, lo que decimos todos y cómo hablamos todos. Bien. La respuesta a por qué se imita la oralidad es porque el columnista pretende que el lector se identifique con él, básicamente. Se busca la complicidad del lector y a eso se debe fundamentalmente el uso que en las columnas se hace de la oralidad. Básicamente lo que nos vamos a encontrar, esta imitación de la oralidad de la que estamos hablando, la vamos a ver reflejada sobre todo en las columnas, en el uso de la expresividad y en el uso de la interactividad.
Y es que de lo que se trata en las columnas, lo que busca el periodista es combinar ese yo que hablas y esa manifestación del yo. El columnista lo vamos a ver cómo se manifiesta claramente en la columna, es decir, vamos a saber perfectamente quién está hablando. Otra cosa es que el columnista nos dé una imagen real o no nos dé una imagen real. Ese es otro tema, es un tema del que aquí no vamos a hablar, pero cuando el columnista nos habla de yo pienso que, yo con mi familia no sé qué, mis hijos no sé cuántos, eso no quiere decir que sea verdad. En muchos casos lo que tenemos es que el columnista se crea una imagen, y de hecho todos tenemos una imagen de Elvira Lindo o de Rosa Montero o de Arturo Pérez Reverte, que no sé hasta qué punto coincide con la realidad. En algunos casos me imagino que más que en otros sí que coincide con la realidad, pero no hay que perder de vista ese aspecto de creación del personaje que un columnista pone en funcionamiento y que de hecho funciona, pues porque yo creo que los que leemos habitualmente columnas de opinión, todos podríamos dibujar una imagen del columnista, del mismo modo que podríamos dibujar una imagen pues de los locutores de la radio, que muchas veces cuando los ves dices, pues yo no me imaginaba que pudiera ser así, pues porque simplemente por la voz nos creamos también una imagen. En este caso la imagen del columnista se la crea él a través de lo que nos cuenta en sus columnas. Entonces en las columnas vamos a ver reflejado ese yo, vamos a ver reflejado también esa apelación a las emociones del auditorio, es decir, vamos a ver sobre todo la presencia del que recibe la columna, la presencia del lector. Es muy importante también en las columnas, pues por todo lo que ya hemos comentado, porque para que al columnista lo lean tiene que establecer esa relación con el lector, de modo que el lector se va a hacer muy presente en las columnas. Y por último pues va a haber un contenido reflexivo, va a haber algo comunicado, que en este caso pues no nos va a importar mucho, porque en relación con la oralidad lo que es fundamental es esa presencia del yo y del tú. Bien, pues esta es la parte más teórica, digamos, de esta charla, y vamos a pasar a ver los ejemplos. Os han dado unas hojas en las que aparecen una serie de ejemplos, que es lo que vamos a ver a continuación. Bien, básicamente lo que vamos a ver en estos ejemplos es que aparecen una serie de rasgos que son rasgos típicos de la oralidad y que nos van a aparecer en las columnas. ¿Cuáles son estos rasgos? Bueno, pues el primero va a ser la presencia del yo del autor, de la que estamos hablando continuamente y que se va a ver reflejado en las columnas. Lo que tenemos por una parte es que el autor se muestra como responsable del enunciado, que es lo que tenéis por ejemplo en 1. He pormenorizado los tiempos y las cifras para que nos hagamos idea de lo que ha sido la pujanza de las ciudades, de los sitios. Es decir, aparece ese yo que es el yo del columnista. El columnista va a expresar su opinión en primera persona, que es lo que aparece en el ejemplo 2. Creo, sin embargo, que la mayoría se lo toma con más conformidad. Y no solamente queda claro que el que habla es un yo, que aparece tal cual en los textos, sino que el columnista no duda en expresar sus sentimientos y también en contar sus experiencias, que es lo que tenéis, por ejemplo, en 3. Dice, siempre me produjo curiosidad la ligereza con la que las personas se congratulan de la gran cantidad de amigos con la que cuentan sin atender siquiera una clasificación sensata. Y no digo que no sea cierto, sino que me asombra porque a mí me costó bastante encontrarlos para tenerlos en tan alta consideración. Es decir, aquí el autor está haciendo una reflexión personal sobre lo que son los amigos, sobre lo que piensa de que los demás tengan muchos amigos, etcétera. En 4 y en 5 se insiste en contar una serie de experiencias del autor de la columna. Por ejemplo, en 5 dice, apenas recién abiertas las piscinas, a mi familia se le ocurrió ir a tomar el primer baño. Obviamente esto no hay que tomarlo como una realidad, como algo que sea verdad. Muchas de las columnas parten de una anécdota y en muchas de estas anécdotas el columnista es el protagonista.
El yo del columnista se pone también de manifiesto en el uso de adverbios modales evaluativos, que es lo que hay en los ejemplos 6 y 7. Adverbios modales evaluativos como ese sabiamente o ese lamentablemente. Renfe ha dado marcha atrás y sabiamente mantendrá los descuentos. Es decir, hay una evaluación por parte del columnista de aquello que está contando. O ahora con el AVE hay más comodidades, pero lamentablemente solo para quienes puedan pagarlas. Como otros signos de modalización, es decir, como otros signos de subjetividad de ese yo del columnista, aparecen también exclamaciones. Exclamaciones como las que tenéis en 8, en 9 y en 10. Por ejemplo, en 10, si los medievales peregrinos levantaran la cabeza. Y la modalización se observa también en otras cuestiones, como por ejemplo el uso de sustantivos marcados, bien de un modo positivo o bien de un modo negativo. Es decir, sabéis que cuando hablamos podemos indicar simplemente con el término léxico que elegimos si lo que estamos diciendo nos parece bien o nos parece mal. No es lo mismo hablar de un perro que de un chucho. Está claro, si hablamos de un perro, pues bueno, somos neutros al hablar del animal, pero si hablamos de un chucho, pues es que no lo estamos considerando muy bien. En ese sentido, en el texto de 11 tenéis una serie de rasgos de oralidad que tienen que ver también con la subjetividad del autor. Concretamente, en el texto 11, lo que tenéis es, ahora cada vez que PSOE o PP acuerdan algo con sus eventuales socios de las afueras, a los territorios o comunidades que no tienen voz propia en el contubernio, Aragón por ejemplo, se les ponen los pelos como katanas, natural. Tenéis ese contubernio, que es un término claramente marcado, una expresión hecha coloquial, como se les pone los pelos como katanas, y natural, que es también introduce una cierta valoración del que escribe, pero sobre todo intenta también pues presentar lo que dice como algo compartido también por parte del interlocutor. En el ejemplo de 12 pues tenéis otro ejemplo de evaluación. El esquema funciona de coña y es inamovible, tiene una valoración bastante expresiva. En el ejemplo 13 aparece el marcador discursivo claro. No sé si sabéis lo que son los marcadores discursivos. Los marcadores discursivos, explicado de una manera muy sencilla, son las señales que nos dicen cómo tenemos que interpretar el texto. Son las señales que nos permiten circular por el texto. Del mismo modo que las señales de circulación nos permiten circular. Del mismo modo que las señales de circulación nos permiten ir por la carretera y saber por dónde tenemos que ir, los marcadores discursivos son las señales que nos dicen cómo tenemos que interpretar el texto. De alguna manera nos permiten circular a través del texto. En este caso, el marcador que tenemos aquí es claro, que lo que hace es recalcar la evidencia del discurso y sirve también para marcar que lo que dice pues puede ser compartido también por los lectores. Lo que tenéis en 13 es el personal alucina con lo que le cunden al PNV sus 300 y pico mil votos y a Coalición Canaria los suyos, partidos que en términos absolutos son muy minoritarios, aunque en un territorio concreto tengan una fuerte implantación, pueden decidir cuestiones cruciales, cobrando, claro. En este pequeño fragmento podemos ver de nuevo más de un rasgo de español oral. Tenemos el término coloquial alucina, la conjunción y, que está usada también como marcador del discurso. Pensad que esa I que tenéis aquí es un elemento textual, es un elemento que nos permite unir elementos del texto y que no es esa conjunción I que hemos estudiado en sintaxis y que lo que hace es unir elementos que están funcionando sintácticamente del mismo modo. Aquí no tenemos eso, ¿eh? Lo que tenemos es la I que utilizan los niños cuando dicen ayer fui al cine y me lo pasé muy bien y papá me compró palomitas y me encontré a un amigo del cole y es ese tipo de I que no marca
marca una relación sintáctica, sino que marca una relación textual. Entonces tenemos ese I propio de la oralidad. Tenemos también enunciados suspendidos, que también volveremos a ver en algún momento. Los enunciados suspendidos en ese 13 se pueden decidir cuestiones cruciales, y ahí se suspende el enunciado, y la suspensión del enunciado es, los enunciados suspendidos son una muestra también del español oral, es lo que hacemos cuando decimos, bueno, pues a la vejez, y esperamos que el otro complete con viruelas, y marcan la interacción en cuanto que esperamos que el otro complete lo que decimos, es decir, pedimos una interacción. Entonces tenemos esa marca también de oralidad en esos enunciados suspendidos, pero de lo que vamos a hablar a continuación como marca de oralidad es del uso de los paréntesis, que también tenéis en ese ejemplo 13, y que vamos a ver que es otro de los rasgos que se utilizan frecuentemente en las columnas de opinión para introducir la subjetividad. En principio, los paréntesis son signos que encierran elementos incidentales o aclaratorios intercalados en el enunciado. En las columnas se utilizan muy frecuentemente con el fin, sobre todo, de introducir distintas voces en el enunciado, y también para introducir explicaciones o reparaciones, y eso es lo que vamos a ir viendo en los ejemplos siguientes. Con una explicación que parte de la teoría polifónica de Ducrot, podemos decir que los paréntesis le permiten al columnista desdoblarse. ¿En qué consiste la teoría polifónica? Por si alguno todavía no habéis oído hablar de ella. Bueno, pues la teoría polifónica consiste en que cuando hablamos hay que pensar que no solamente dejamos oír nuestra voz, sino que podemos dejar oír las voces de otros. Y esto lo podemos hacer de una manera claramente manifiesta, como sería, por ejemplo, el caso de mi amigo me ha dicho que hoy vendrá tarde, entonces estoy dejando oír la voz de mi amigo. Ese es un ejemplo de polifonía, pero en otras ocasiones lo hacemos de una manera que se nota menos. Por ejemplo, en la ironía hay polifonía. Si yo quiero ir de excursión y mi marido no quiere ir de excursión y me dice, no vamos de excursión porque mañana va a llover, y llega mañana y sale un sol espléndido, yo le digo, ¿con qué iba a llover? Y ese iba a llover yo no lo he dicho nunca, el que lo ha dicho es mi marido. Entonces ese es un ejemplo también de polifonía, porque estoy dejando oír la voz de otra persona. Bien, pues los paréntesis le van a permitir al columnista de alguna manera desdoblarse o dejar oír la voz de otras personas. En el caso de 14 tenéis, mientras en las autonomías de segunda, como la nuestra, la ciudadanía ya no sabe si esto se resuelve votando al PP, que luego se apañará también con CiU o con quien toque, o apoyando alguna de las opciones territoriales que se autointitulan aragonesas o aragonesistas. Aquí lo que se hace es, de alguna manera, intentar, por parte del columnista, desdoblarse y, digamos que lo más objetivo es lo que no aparece entre paréntesis, y los comentarios más subjetivos serían lo que aparece entre paréntesis. También aquí pues hay que observar las expresiones coloquiales y modalizadas del tipo apañarse o con quien toque. Hay muchos ejemplos de enunciados parentéticos porque son muy frecuentes en las columnas. En 15 se ve claramente esa característica de mayor subjetividad que tiene lo que aparece entre paréntesis, que es lo que tenéis en 15. Servidor lo ve todo muy raro, aunque a lo mejor el raro soy yo. Pues parece imposible que tanta gente y tan importante, veis aquí un comentario claramente subjetivo, esté salida de madre y quien suscribe tenga las pilas súper bien puestas. Será al revés. También veis que este es un texto con muchos rasgos de coloquialidad. En otras ocasiones el enunciado parentético se va a usar para comentar la propia enunciación. Nos encontramos así con lo que se conoce como comentarios metadiscursivos. Los comentarios metadiscursivos son aquellos que hacen referencia al propio discurso, a algo que se ha dicho. Por ejemplo, en 16, pero por más que quieran usar las gafas de mirar hacia otro lado, tomo prestado el artilugio de mis amigos de Oregón Televisión. Entonces, es decir, ahí lo que está diciendo es, está haciendo referencia a su propio discurso comentándolo.
Y a este tipo de comentarios metadiscursivos se corresponden pues muchos ejemplos que podemos encontrar en las columnas. El caso de 17 es lo mismo, el caso de 18, eso no es igualdad ni tampoco discriminación positiva, término que aborrezco por injusto, es decir, está haciendo un comentario de su propio discurso. En otras ocasiones lo que hacen los paréntesis es reformular. Reformular es decir las cosas de otra manera. Y eso es lo que tenéis, por ejemplo, en 19, habrá razones comerciales, pero aún así se nos hace difícil, bastante difícil, es decir, primero dice difícil y luego reformula porque dice, bueno, lo de difícil no me parece que está muy bien, que nos ajusta mucho a lo que quiero decir, lo voy a decir de otra manera. El caso de 20 es igual, es otro caso de reformulación. En otros casos se reformula buscando el término más adecuado, que es lo que aparece, por ejemplo, en 21. A los estudiantes del extranjero, si es que en la aldea global existe ya el extranjero, es decir, aquí lo que hace es que dice, bueno, ¿es adecuado usar el término extranjero o tengo que buscar otro? En otras ocasiones los paréntesis lo que hacen es introducir aclaraciones que ayuden al receptor a comprender bien el mensaje. Es lo que tenéis en 22. Y José Luis Calvo Rovira era un ser buñolesco, no de buñuel, de buñuelo. Entonces aquí lo que hacen es que nos intenta explicar exactamente lo que nos quiere decir. Con todo esto también lo que hace el columnista es dirigirse al interlocutor, dirigirse al que lee la columna. Porque, como hemos dicho ya, el que lee la columna es verdaderamente alguien muy importante para el columnista. Y esto hace que esté muy presente en las columnas. En las columnas va a aparecer el nosotros, que sirve para incluir también al lector, y lo que ocurre es que en muchas ocasiones el columnista lo que hace es que se identifica con el lector, y no solamente eso, sino que pone de manifiesto que él y el lector forman parte de la misma comunidad, que es por ejemplo lo que ocurre en 26. Para desgracia de todos, nos van quedando pocos testimonios de primera línea del esfuerzo integrador y de cohesión política y social de España. Es decir, aquí columnista y lector aparecen como pertenecientes a una misma comunidad. Como el lector es muy importante, van a aparecer vocativos, que es lo que aparece, por ejemplo, en 27, en 28. En principio, no, amigos, no es nada más que un signo externo del animal que lleva dentro. Y dirigiéndose a ese lector van a aparecer también enunciados prescriptivos, es decir, enunciados en los que se intenta que el lector haga algo. Es lo que ocurre en 19, fíjense de lo que ven sus ojos, o es lo que ocurre en 30, multipliquen y verán que los datos concuerdan. En esta atención que se presta al receptor van a aparecer también marcadores discursivos que son típicamente de interacción con el otro. Es lo que aparece en 31 o en 32, ese complicado o ese hombre. Y también frecuentemente en las columnas van a aparecer interrogaciones. Interrogaciones que de nuevo intentan implicar al lector. Incluso en algunos casos, como por ejemplo en 34, no solamente aparece la interrogación, sino que aparece también la respuesta. ¿Por qué este hombre caerá siempre de pie? Quizá porque tropieza poco. Esto nos lleva no solamente a implicar al lector a través de esa interrogación, sino que nos lleva también a hacer como si hubiera una conversación, a crear esa imagen ficticia del columnista hablando con su lector. También no solamente las preguntas, las interrogaciones intentan crear esa relación con el interlocutor, sino que también tenemos otros procedimientos. Otros procedimientos como pueden ser las comillas que tenéis ejemplificadas, por ejemplo, en 38. En los acuerdos alcanzados hay demasiadas zonas de sombra. Las comillas tienen un significado básico, que es el que lo que va entre comillas hay que interpretarlo de una manera especial. Ese es el significado básico de las comillas en español, el significado pragmático. Entonces, aquí lo que hacen las comillas es pedir de alguna manera la ayuda del lector para interpretar, para que el lector interprete correctamente el término. Y también los enunciados suspendidos de los que ya hemos hablado, que aparece por ejemplo en 39, oficialmente no hay contactos, pero
los enunciados suspendidos intentan también conseguir esa interacción por parte del el lector. Otro procedimiento para acercarse al público, para acercarse al lector, va a ser el uso de términos coloquiales, algunos de los cuales ya los hemos visto. ¿Por qué los términos coloquiales sirven para acercarse al lector? Pues porque básicamente el que está usando el término coloquial lo que dice es: tú y yo somos iguales y hablamos de la misma manera. Esto es algo que hacen los periodistas y que hacen también, por ejemplo, los políticos. Se utiliza los términos coloquiales, como pueden ser los que tenéis en 40, ese pasta, ese trincan, ese mosqueo, para marcar esa proximidad entre, en este caso, el que escribe y el que lee. En los textos 41 y 42 pues tenéis términos coloquiales. Incluso a veces estos textos reflejan una pronunciación coloquial, que es lo que tenéis en 43, perdón. No sonríen ni pa' Dios. Podemos ver también como un rasgo de oralidad el intento de reflejar términos dialectales, que es lo que tenéis en 44, igualicos a Europa, o en 45, elogio del Somarda. En este caso pues son columnas de aquí, de periódicos aragoneses, y son aragonesismos. En 46 tenéis un gitanismo, como es Gachón. Y además de estos rasgos que estamos viendo, aparecen también marcadores discursivos propios de la oralidad. Ya hemos visto algunos, como ese o como ese hombre, y en 47 y 48 y en 49 y en 50 tenéis más marcadores discursivos característicos de la oralidad. Ese encima, cuanto más cavilas peor, ese bueno vale, o ese coño, o ese y si hay que revisarlo pues se revisa, ese pues y ese y. Para ir terminando, porque no os quiero cansar demasiado, pues otros rasgos de esa oralidad son el uso de metáforas cotidianas, que tenéis por ejemplo en 51, tendrán que cortejar nuevamente a sus aliados, ese cortejar, o lo que tenéis en 52, el de los jóvenes aragoneses, es el verdadero trasvase, ese trasvase utilizado como metáfora. Y también los procedimientos de intensificación, que son propios de la oralidad, como tenéis en 53, cuando los alegres y divertidos jóvenes y jóvenes ríen y ríen, ese ríen y ríen, que es una intensificación, el corre que corre, el come que come, etcétera. Y también ese no sonríen ni pa' Dios, que no sonríen de ninguna manera, es otro procedimiento también de intensificación. Otro rasgo de oralidad que podéis ver en estos ejemplos es el uso de expresiones hechas, que tenéis en 55, en 56, en 57 y en 58. Por ejemplo, en 57 soy consciente de que hay temas en los que se debe andar siempre con pies de plomo, ese con pies de plomo. Y como últimos rasgos voy a señalar la reformulación de las expresiones hechas, es decir, el utilizar de alguna manera una expresión hecha pero cambiándola, que es lo que tenéis por ejemplo en 59. Lo cierto es que quien siembra vientos suele ver sus alforjas repletas de tempestades, donde se juega con eso, el que siembra vientos recoge tempestades, o el título de 60 de viajes sin alforjas, que nos hace pensar en para ese viaje no hacen falta alforjas, o el caso de 61, detrás de todo fracaso masculino siempre hay una mujer, juega con detrás del éxito de cada hombre siempre hay una mujer. Con todos estos procedimientos lo que se busca es la cooperación del lector, es decir, el lector se siente implicado porque para entender esto convenientemente tiene que hacer un esfuerzo, tiene que colaborar. Y otro de los rasgos que tenéis aquí ejemplificados es la introducción en el texto escrito de narraciones o incluso de reflejos de diálogos, que es algo también muy propio del español oral. Cuando estamos hablando y contamos algo, pues introducimos narraciones o
o reflejamos el diálogo, que es lo que hay en 62. Nos vamos ya, papá, que no puedo ir, me brotaba la excusa mentirosa. Venga, papá, me contestaban. Ese tipo de narraciones. Y ahora sí que ya para terminar, el último rasgo que voy a señalar es un rasgo que ha sido señalado por parte de algunos estudiosos de la oralidad, como Blanche Van Benisse, que han señalado que una de las cuestiones que más llaman la atención en el discurso oral es que aparecen muchos elementos repetidos, muchas enumeraciones. En este sentido, los columnistas imitan esto. Es lo que hay, por ejemplo, en 63. El deporte nacional del superviviente, bien intencionado o buscavidas, o sea, de casi todos. O en 64, les agreden, acosan, humillan, asesinan y ejecutan como el primer día, sí, el del Edén. Y en 65 tenéis otro ejemplo de lo mismo. ¿Qué ocurre aquí? Que cuando hablamos nos preocupamos de buscar el término exacto muchas veces y no nos sale. Y entonces vamos añadiendo términos uno detrás de otro hasta que encontramos el término exacto. Obviamente al columnista no le pasa eso porque tiene mucho tiempo para pensar en el término exacto que tiene que usar, pero imita la oralidad realizando enumeraciones como estas, que están muy pensadas, que además tienen un fin argumentativo, porque normalmente están organizadas, no sirven solamente para imitar la oralidad, sirven también para argumentar, pero que de alguna manera son una clara muestra de que verdaderamente lo que se intenta hacer en las columnas es imitar esa oralidad. Bien, pues como me imagino que tenéis muchas ganas de que esto acabe, creo que vosotros mismos podéis sacar las conclusiones de lo que hemos dicho y voy a acabar para que si queréis hacer preguntas, pues podáis hacer preguntas sin alargarnos mucho más de esa hora que me imagino que teníais prevista para escucharme. Así que con esto termino lo que yo os quiero decir. Muchas gracias. Se van casi todos. Sí. Bueno, ¿qué te la queda? O sea, entendido más o menos. Muy bien. Bueno. Sí. Por favor, ahora va a haber una sección de preguntas, lo digo para los que... Sí, los que tengan clase o quieran irse, que salgan deprisa. Sí. Los políticos funcionan por igual. Sí. Luego existe la otra parte, que es la parte de los tecnicismos, que se utilizan también los tecnicismos para decir que son iguales, pero por otra parte yo soy más que todo. Muy bien, ahora la doctora Porroche, Margarita, es suya para aclaraciones, dudas, inquietudes, especialmente cuando ahora... Bien. Bárbara. Hola, Margarita. Es que a mí me ha resultado curioso que, claro, cuando pensamos en una persona que es muy vaga, decimos que eres un perro. Entonces, dado que en los discursos coloquiales usamos precisamente con ese matiz la palabra chucho, me he preguntado la pregunta quizá estúpida de por qué no usamos la palabra chucho para referirnos a un vago y no usamos la palabra perro cuando se supone que es la menos marcada.
Sí, buenas tardes. Y uno de los rasgos o sea, todos estos rasgos de oralidad no reflejan también, o además, la ironía por parte del que escribe la columna de opinión. Bueno, lo que ocurre con estos rasgos, yo me he limitado a hablar con el conservar, yo me he limitado simplemente a mostrar que las columnas que no son de la verdad, de alguna manera estamos manipulados, feministas, porque representa como algo oral, algo que no es. La otra parte es para visible, para pública, para decir, fundamentalmente para la para la relación, pues digamos lo más general que se puede decir de esto. Pero luego todo esto se puede para otras cosas, así que para explicar, como la explicar al final a las generaciones, que no son simplemente investigaciones, sino que están organizadas y que utilizan diseños para llamar a alguien y que tienen una serie de contenidos, que para aumentar, que para bienestar, que luego habría que ver para más en concreto, habría que la misma por y ahí ya que parte de desempeña términos coloquiales, que se la voluntad y que en todas las columnas tenemos un trabajo. Otra cosa es luego para qué se utiliza. Entonces, yo diría destacar ha sido fundamentalmente eso, que en todas las columnas bajamos la columna y dejamos que nos quedamos en mayor o menor medida, pero no, luego yo siempre también el autor y se repite los procedimientos, no son especialmente originales tampoco, pero bueno, en todas las columnas encontramos rasgos orales, encontramos enumeraciones, encontramos términos coloquiales, encontramos marcadores discursivos, eso es bastante general. Me adelanto, que estoy más cerca del micrófono. Bueno, no sé si, me imagino que sí que estás al tanto de la polémica que hubo por un artículo de Francisco Rico cuando se aprobó en España la legislación antitabaco. Escribió una columna pues poniendo a caldo a los políticos porque era una vergüenza la libertad individual, tal, no sé qué. Toda la serie de argumentos que empleaban los fumadores en su momento para criticar esa medida. Y terminaba con una frase diciendo: y eso que no me he fumado un cigarro en mi vida. Y resulta que es un fumador empedernido de 40 cigarrillos diarios, que tiene los dedos amarillos y que todo el mundo que lo conoce sabe que lo que hace constantemente es fumar, ¿sí? Entonces hubo mucha polémica porque se consideró que estaba mintiendo descaradamente, y él argumentó que débilmente, yo creo, pero ahora me has hecho pensar algo sobre eso, sobre la creación de la imagen, ¿no? Va que, claro, hay una contradicción entre crear una imagen falsa y firmar, ¿no? Entonces se le criticó que había usado un recurso de presentarse como un no fumador para preservarla, para que nadie atribuyera su enfado contra la legislación a que él era un fumador, diciendo que no había fumado un cigarro en su vida, ¿sí? Entonces, claro, al que no lo conoce, el recurso le funciona, pues lo que dice: fíjate ese señor que es santa indignación, cómo defiende a los fumadores, siendo que él nunca ha fumado un cigarro. Sí, bueno, sin embargo, todos los que lo conocíamos decíamos: vaya mentiroso, vaya cabrón, claro, pero, que se fuma todo. Pero que se para fuma, los, ¿no?, que lo conocíais también podía sonar a ironía, entonces puede considerarse como un recurso irónico también, vamos. O sea, para el que lo conoce es un recurso irónico, y para el que no, hombre, normalmente cuando se crea la imagen, claro, es una imagen coherente, o sea, siempre van en la misma línea, o sea, la imagen que se crea Elvira Lindo, pues siempre es la misma, que en parte tiene que ver con la realidad, pero que no siempre, es decir, cuando habla de cosas que hace con su marido y tal, pues no hay que pensar que las hace, o sea, el Tinto de Verano, que venía a contar lo que hacían en la casa de la montaña en Madrid, de la sierra madrileña, pues no hay que pensar que pasaba de verdad, ¿no? Pero bueno, suelen ser coherentes, claro, este es un caso especial, pero claro, yo creo que hay que interpretarlo irónico, en el que si verdaderamente lo conoces, pues como una ironía, y si no lo conoces, pues claro, como bueno, quería parecer ahí, claro, cada uno se busca sus recursos y funcionan mejor o peor, y claro, los recursos son muy variados. Bueno, yo quería darte las gracias porque me ha gustado mucho y me ha hecho pensar, porque en principio, así a bote pronto, una columna de opinión parece que es una columna cuya finalidad es convencerte de algo, pero cuando has empezado a hablar, yo creo que tienes mucha razón cuando dices que normalmente escriben para gente que piensa en principio lo mismo que
Entonces, ¿hasta qué punto esa columna de opinión es realmente una columna de opinión cuya finalidad es convencerte de algo, o en realidad habla a gente que ya está convencida y es simplemente un reafirmarse, ¿no? Y entonces llega a ser un texto a lo mejor más literario, más de entretenimiento, más de pasatiempo, que realmente un texto argumentativo en el que alguien te quiera convencer de que hagas algo, ¿no? Entonces, me has creado esa duda y me ha gustado. Hombre, yo creo que hay de todo. O sea, por ejemplo, Rosa Montero, que es una persona que me parece muy interesante como escritora, en algún momento ha dicho que ella lo que pretende hacer con las columnas es dar voz a los que no tienen voz. Y yo creo que sí, que para eso sirven las columnas, no, o sea, no siempre en este sentido, digamos, altruista, pero en el sentido de, bueno, o sea, sirven para, pues eso, un altavoz. Las columnas de opinión para mí son fundamentalmente un altavoz que, pues una cosa que a la sociedad le interesa más o menos, pues la ponen de manifiesto. Lo que pasa es que en ese ponerla de manifiesto sí que sucede que escriben para determinados lectores. Bueno, eso es general en todos los periódicos y está claro que el lector del ABC no es el mismo que el lector del País y que el periodista que escribe en el ABC, pues no, bueno, no puede escribir en el País y que de hecho hay algún, ahora mismo no me acuerdo de quién era, si era Umbral o quién era alguien que escribía en un determinado periódico y que el mismo periódico hubo un momento que le dijo, oiga, mire, es mejor que no siga escribiendo para nosotros porque es que no está en la línea y esto es un problema, ¿no? Entonces eso pasa en general, pero claro, en las columnas yo creo que más que una cuestión de ideología es también una cuestión de que creas una cierta relación con el columnista. Entonces hay columnistas que te caen bien y columnistas que te caen mal, así de sencillo. Es decir, hay gente que a Julián Marías le parece algo fantástico y otros que dicen es un pedante, no se puede soportar, no sé qué, y con Arturo Pérez Reverte pues pasa lo mismo. Es decir, hay gente que dice, oye, es una maravilla, tal, y otros que dicen, pues es que no, a mí no me dice nada y abusa de los coloquialismos y no sé qué, y cómo puede ser académico. Entonces, bueno, o sea, cada uno tiene, entonces para mí es en el caso, así como en el periódico en general, es más una cuestión de ideología. En el caso de las columnas de opinión, pues hombre, también tienen que ir acordes con la ideología del periódico, más o menos. Pero sobre todo se crea una relación como más personal, en el sentido ese de que, como he dicho, hay una firma, hay una foto, sabes la profesión. Entonces, claro, esto funciona sobre todo en los columnistas más conocidos. Claro, a lo mejor pues en los de aquí de Zaragoza, si no los conoces, pues te da un poco igual quién escriba. Pero en los que son estrellas, digamos, y que son columnistas, pues creo que interviene sobre todo ese feeling o no feeling, ese pues me cae bien, me cae mal, y que sobre todo lo que intentan es eso, es llamar la atención sobre un hecho y son un poco pues eso, como darle un altavoz y bueno, y se corresponden con lo que pasa en la sociedad. O sea, yo que tengo que buscar textos para poner pues determinados exámenes, pues es que buscas columnas de opinión y hay momentos que es que en este momento es muy difícil encontrar una columna de opinión que no trate de política. Entonces, o sea, yo no quiero poner un texto que trate de política y es que verdaderamente me está resultando muy difícil encontrar columnas de opinión que no traten de política porque es que no hay nada más. ¿Por qué? Porque como es tan importante en estos momentos pues la crisis, la corrupción, pues todo es eso. Y es porque el columnista refleja pues lo que le importa a la sociedad. Sí. Hola Margarita, buenas tardes. Has dicho que todos usan los mismos rasgos, y también has dicho que hay varios tipos de opiniones. ¿Has visto no me entero muy bien de lo que dices. Vale, perdona. Mejor. Has visto que hay varios tipos de rasgos y todos básicamente usan los mismos. También hay varios tipos de opiniones, o los que hacen sus opiniones. ¿Has visto alguna correlación entre tipo de rasgo y tipo de opinión? Nunca he estudiado eso. Yo creo que lo que se da es una correlación entre, digamos, los más progresistas o los que quieren aparecer como más progresistas y más rasgos de oralidad o de coloquialidad. Pero no es una cosa que yo haya estudiado. Vale. O sea, es algo que creo.
y que de hecho suele pasar normalmente, es decir, pasa también con los políticos, porque en este sentido, es decir, aquí lo que ocurre es que los periodistas suelen imitar el lenguaje de los políticos imitan el lenguaje de los técnicos, y así pues al final todos acabamos hablando más o menos de la misma manera. Y con los políticos, que el tema está un poco más estudiado, ocurre exactamente igual, es decir, los políticos que en principio se consideran más progresistas tienden a utilizar más el español coloquial, y me imagino que en las columnas ocurre lo mismo, pero no es, o sea, puedo decir esto como una visión general de lo que yo veo cuando leo columnas, pero no es un tema que haya estudiado, porque en realidad todo es un artificio, todo es un uso de procedimientos retóricos, y en este sentido pues el uso del español coloquial lo que dice es todos somos iguales, y el uso de los tecnicismos lo que dice es yo soy más que tú o hay que hacerme caso, y todos juegan un poco con las dos cosas. Es decir, hay un cierto, se busca un cierto balance, crear una cierta balanza, no balance, sino crear una cierta balanza entre las dos cosas, y depende de las épocas y de los momentos. Está claro que en estos momentos hay mucho más uso del español coloquial en la prensa que hace unos años, y estamos yendo hacia una coloquialización general del español, y desde luego una coloquialización claramente del periodismo, que tiene que ver también con la mayor subjetividad del periodismo. Es decir, aunque en algún, yo ahora no doy clase en periodismo, pero recuerdo que cuando daba clase en el máster que había antes de periodismo, en algún momento yo les preguntaba a los alumnos y les decía, bueno, ¿qué tiene que hacer un periodista? ¿Qué es una noticia y demás? Y inocentemente aún me hablaban de la objetividad. Yo creo que cada vez estamos más lejos de esa objetividad, ¿no? Y que eso es lo que se ve constantemente conforme vas leyendo. Si lees la prensa año tras año, pues cada vez ves más expresiones coloquiales y más subjetividad en la prensa. ¿Más cosas? Sí. Hablando de las expresiones coloquiales y que cada vez hay más coloquialidad, me refiero porque, por ejemplo, uno de los políticos que cada vez son más coloquiales, pero hay ciertos casos, ¿no?, en los que es extremadamente coloquial, tanto que roza el que no es adecuado en ese contexto. Y estoy pensando, ahora no sé si me pasa ninguno, pero tacos que hayan utilizado, algún insulto, alguna... Hoy mismo Cayola ha dicho que está hasta los cojones de la producción del Congreso, que ha sonado una cosa personal tampoco. Entonces, la pregunta es no tanto lo que hace un político, sino en este tipo de texto específico, con una serie de estrategias como hacemos para que tiene, ¿hay un límite? No sé si me explico. ¿Hay algún, o es libre hasta el infinito el hecho de que sea muy coloquial? Hombre, yo creo que estas cuestiones dependen de la consideración social, y que la consideración, en el español frente a otras lenguas, es decir, por ejemplo el español frente al francés, por ejemplo incluso frente al inglés, siempre ha tenido una menor diferenciación de lo que era el español coloquial y el español formal. Eso ya de entrada. Y lo que se ve en los últimos años es que hay una coloquialización de todo, y no solamente eso, sino ya no solo hablando del español coloquial, sino también incluso del español vulgar. Pero el límite lo pone la misma sociedad, es decir, es la consideración. En el momento en el que si te parece mal que los políticos digan eso, los políticos no lo van a decir. O sea, si ellos ven que a nivel general el que ellos utilicen un taco, eso parece mal, pues no lo van a volver a repetir. Mientras que si no pasa nada, pues cada vez va a ir a más. Hace unos años que una mujer dijera una palabra como joder, verdaderamente estaba muy mal visto y nadie lo decía. Y en cambio ahora eso no se da. O sea, son palabras que se van desgastando y que van perdiendo ese valor fuerte que tenían, y que, bueno, pues decías una expresión de esas y todo el mundo se te quedaba mirando y fíjate, y qué poco fina y no sé qué. Ahora no, o sea, ahora, hombre, en las clases no utilizas esas expresiones, pero hablando entre amigos, pues vamos, es algo que es que, porque ya no tiene el valor que tenía. O sea, ahora tiene un valor simplemente de intensificación de lo que estás diciendo. Entonces, ha habido, las palabras van evolucionando, y va evolucionando
también la consideración que la sociedad tiene de esas palabras. Entonces, a lo que estamos yendo es a eso, a una coloquialización. De hecho, hay expresiones coloquiales en todos los sitios. O sea, cuando yo doy clases de conferencias que tratan sobre el español coloquial, lo primero que les digo es que el español coloquial está en todos los sitios y les llevo anuncios y vamos, es que no me tengo que esforzar para nada. O sea, el curso que di este verano de español coloquial es que fui a la FNAC, cogí un folleto y ahí tenía una clara muestra, pero vamos, es que era un texto largo, no era un texto breve, que es que era todo español coloquial. Entonces aparecí en la clase y dije, mira, es que está por todos los sitios. Entonces, claro, eso hace unos años no se daba. O sea, hace unos años no podías entrar en un establecimiento y encontrar un anuncio que se basaba en el uso del español coloquial, y ahora sí. Entonces, mientras eso funcione y mientras a todo el mundo le parezca bien, eso se va a extender. Pero claro, hay que pensar que hemos pasado de una consideración de una sociedad que no era igualitaria, es decir, hemos pasado de una concepción de todos no somos iguales, y no entro a valorar si esto es bueno o esto es malo, pero la realidad es que en España se ha pasado de una consideración de todos somos iguales, no todos somos iguales, a todos somos iguales. O sea, la gran aportación de la llegada de los socialistas al poder ha sido esa, todos somos iguales, para bien y para mal. Entonces, claro, eso tiene que ver, o sea, se repercute en la coloquialización, porque el usar términos coloquiales para los que normalmente no usarían términos coloquiales, es decir, todos somos iguales y yo hablo igual que tú. Y cuando un político utiliza términos coloquiales, lo que te está diciendo es eso, porque en muchos casos a lo mejor no los usaría, simplemente le han preparado un discurso y le han metido en el discurso expresiones coloquiales porque consideran que eso va a ir bien. Lo que le pasó a Ana Botella con el relaxing cap, es que la pobre no tuvo la culpa de nada. Eso fue el señor que le escribió el discurso, que consideró que eso, pues que iba a funcionar y que iba a funcionar muy bien. Y con las expresiones coloquiales pasa lo mismo. O sea, en muchos casos no es el político el que decide voy a utilizar términos, es que le dicen, mira, mete términos coloquiales porque eso gusta y eso funciona y eso nos va a dar votos en definitiva al final, ¿no? Entonces, claro, estamos ante, entonces el límite lo pone la propia sociedad, que es que si le parece bien, pues va a seguir, y si no nos parece bien, pues no va a seguir. Pero claro, eso es difícil de medir y de cuantificar. ¿Es que esa coloquialización se da también en los correos, el uso de correos electrónicos, Twitter, WhatsApp? Sí, claro, y todo influye, sí, claro. O sea, el que está acostumbrado a escribir un WhatsApp, pues cuando luego escribe un correo electrónico, lo hace como lo hace el WhatsApp, y poco a poco eso se va, claro, se va extendiendo, y los alumnos utilizan abreviaturas y expresiones en los exámenes que provienen de eso, porque como están acostumbrados a poner eso, pues dicen, ¿por qué no lo voy a poner en un examen? Si es que lo estoy poniendo. ¿Se influye también en los alumnos a la hora de escribir? Hombre, los alumnos sí, o sea, los alumnos cada vez escriben peor, sencillamente porque no escriben. O sea, a escribir se aprende escribiendo, y escribir WhatsApps no es escribir de otra manera. Y exige otras habilidades. O sea, yo, por ejemplo, hay muchas cosas que no las entiendo. O sea, algunos símbolos que se utilizan normalmente en los WhatsApps, pues yo veo una cosa y digo, esto significa tal, y luego me dicen, no significa tal, eso significa otra cosa. Y dices, bueno, pues a mí que me lo expliquen, ¿no? O sea, yo necesito un traductor de alguna manera, pero claro, para los alumnos eso es lo normal y es lo que usan. Y lo que no entienden, o al menos no ponen de manifiesto que entiendan, es que hay una diferencia entre el español coloquial y el español formal, y que el español coloquial está muy bien en unas situaciones, pero que en otras hay que utilizar el español formal. Y bueno, y eso pasa en todos los sitios, ¿eh? Pero claro, a los alumnos hay que explicarles, si escribes un correo electrónico a un profesor, tienes que respetar unas determinadas normas, tienes que poner tu nombre para empezar, te tienes que identificar, porque es que empezamos porque no se identifican, ¿eh? Entonces te tienes que identificar y tienes que guardar unas ciertas pues normas de educación. No vamos a pedir, como piden algunos profesores ingleses, pues que utilicen las fórmulas corteses, que además a veces lo ponen en el papel del primer día de clase. Yo he visto cosas escritas por profesores ingleses que ponen que es que hay que utilizar las fórmulas de cortesía, por favor. Entonces aquí ya no vamos a las fórmulas de cortesía, pero que no te digan quiero una tutoría mañana, que es lo que te dicen en muchos casos. O sea, te escriben un correo electrónico y dicen quiero una tutoría mañana.
Y dices, ¿cómo que quieres una tutoría mañana? Vamos a ver si puedo, vamos a ver. Y además yo estoy convencida de que no hay mala voluntad. O sea, el alumno que te escribe un correo y te pone que es real, o sea, no me lo estoy inventando. Tú recibes un correo y te dice el alumno, quiero una tutoría mañana. Entonces tú puedes decir, bueno, de ninguna manera, es que yo no acepto que me impongan esto. Pero el alumno no lo hace con mala voluntad, es que no sabe que no se puede dirigir a un profesor en esos términos. Entonces, claro, ahí está también nuestra función como profesores, que es que, entre otras cosas, hay que explicarles, mira, existe el español formal, existe el español coloquial, y cuando te dirijas a un profesor, por muy majo que sea el profesor, por mucha confianza que tengas con él, te tienes que acostumbrar a que, lo tienes que hacer de una determinada manera. Pero eso se está, vamos... ya, bueno, da igual, lo dices, pero no te hacen caso, o sea, porque en las clases dices todo lo que hay que decir y no te hacen caso, pero bueno, eso es así. Había un blog, hace poco vi en un blog, uno de los artículos del blog, de un señor que decía que es una lástima porque ya no se escriben instancias, y que es una lástima que ya no se escriban y no se hagan instancias, porque además estaba muy bien, no. Y que además terminaba con la fórmula esta, ¿no? Y que gracia que espera alcanzar y que guarde Dios. Sí, no, lo de que guarde usted muchos años no, pero es que los alumnos no saben lo que es una instancia. O sea, cuando les dices, mira, te tienes que dirigir al decano, que además muchas veces se tienen que dirigir al decano, o sea, porque las cosas hacen que te tengas, es que no saben lo que es una instancia. Entonces yo ya no quiero que pongan que lo guarde muchos años, pero que sí que sepan que en una instancia se tienen que identificar, porque se tienen que identificar, tienen que poner alguna manera de que luego se dirijan a ellos y tienen que poner, pues bueno, lo que expone y lo que solicita. Entonces, eso es que no lo saben. Entonces, bueno, me imagino que tienen algo que sirva de modelo en la secretaría, o no sé cómo lo hacen, o si no, pues acuden a un profesor y entonces tú les haces más o menos la instancia, pero es que no saben lo que es una instancia. Entonces, eso debería formar parte de la educación que les damos a nuestros alumnos. Bueno, deberían de venir ya de secundaria, siempre les echamos la culpa a los anteriores a nosotros, pero bueno, deberían de venir sabiendo eso, porque es que no lo saben. Bien, ¿alguna observación más? Aparte de decirles a los profesores y profesoras de infantil que enseñen. Hombre, tanto como a los de infantil, pero a los de secundaria sí. No, vamos a hacerlo. Bien, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias.